Imagina por un momento que estás en el Coliseo romano, rodeado de miles de espectadores sedientos de sangre, presenciando una ejecución tan brutal, tan perturbadora, que cambiaría para siempre el curso de la historia. Lo que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Es una historia de poder, traición y un acto de valentía que nadie quiso que conocieras. Si crees que ya lo has visto todo sobre el Imperio Romano, prepárate para descubrir la verdad oculta tras la ejecución más oscura y escalofriante jamás narrada. No te pierdas ni un segundo, porque cada detalle revela un secreto que los poderosos intentaron enterrar para siempre. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones, porque aquí desenterramos las historias más impactantes que no encontrarás en ningún libro de texto. Vamos a adentrarnos en lo más profundo del Coliseo y en la sombra que todavía persigue a Roma. Roma, siglo I a.C. El sol cae implacable sobre el mármol blanco del Coliseo y los rugidos de 50.000 almas llenan el aire como un coro sediento de sangre. ¿Crees que sabes lo que es el horror? ¿Una película gore? ¿Una serie con clasificación +218? Ingenuo. Roma fue el director de las más oscuras fantasías humanas, y el Coliseo, su pantalla gigante. Hoy no hablaremos de gladiadores valientes ni de leones haciendo dieta con cristianos. No. Hoy hablaremos de una ejecución. Una tan grotesca, tan profundamente perturbadora, que incluso el emperador, un hombre que se bañaba en el sadismo como en agua termal, apartó la vista. Esta no es una historia para corazones blandos ni para espíritus nobles. Es una historia que huele a sangre seca, a miedo, a vísceras expuestas al sol del mediodía. Porque en el Coliseo, el entretenimiento no era un espectáculo, era un mensaje. Su nombre se ha perdido entre los papiros y los cuchicheos de las cloacas de Roma. Algunos lo llamaron el poeta de las blasfemias. Otros simplemente el griego. Un filósofo rebelde que se atrevió a leer en voz alta un discurso contra el emperador Domiciano. Una mala idea, claro, como meterse con el Wi-Fi de tu vecino romano. Si no pagas, te crucifican. Pero Domiciano, conocido por su amor a los castigos creativos, no quería simplemente matar al hombre. No, eso sería aburrido. Lo que quería era esculpir un ejemplo en carne viva. Y lo hizo. Frente a miles de ciudadanos con vino barato y dátiles en la mano, empezó el espectáculo. Primero, los actores. No humanos. Bestias. 2 osos amaestrados. Amaestrados, claro, para ignorar cualquier orden, entraron a la arena. Ítem, el público aulló. «¡Crucifícalo! ¡Destrúyelo!», gritaban los patricios con la misma emoción con la que hoy uno pide otra ronda en un bar. El griego fue desnudado, no por pudor, sino por crueldad. Roma entendía que la humillación era el aperitivo del castigo. Lo ataron a una silla de hierro al rojo vivo, tan caliente que la piel del reo silbaba al contacto. Gritó. Claro que gritó. Pero eso solo fue el principio, porque luego vino el número principal, la pasión del mimo. Sí, leíste bien. Domiciano ordenó que 4 actores disfrazados de dioses del Olimpo simularan juzgar al reo. Una sátira grotesca, mientras uno de ellos, disfrazado de Zeus con una barba postiza y borracho de vino, lanzaba rayos con antorchas encendidas sobre su pecho. Cada movimiento era una coreografía entre la tortura y el teatro, una ópera de muerte donde la risa se mezclaba con el dolor. ¿Te parece excesivo? Roma no conocía el término demasiado, y cuando ya nadie podía distinguir si aquello era castigo o comedia, entonces, y solo entonces, liberaron a la bestia más cruel del Coliseo, un elefante entrenado para aplastar lentamente, no de un golpe, lentamente, empezando por las extremidades. El elefante obedecía señales de su domador como si estuviera bailando una danza macabra. Primero los pies, luego las piernas, hasta llegar al pecho. Cada crujido de hueso era celebrado con aplausos, como si se tratara de una ovación teatral.
El filósofo murió sin gloria, sin tumba, sin nombre, pero su ejecución quedó registrada como una de las más infames y repugnantes que Roma, madre del espectáculo y madrastra de la piedad, jamás organizó. Y mientras el público se dispersaba entre carcajadas, vómitos y apuestas, el emperador alzó su copa de vino y murmuró: «El pueblo está feliz. Hoy he gobernado bien». Porque en el Coliseo no solo se mataba, se moldeaba el alma de una civilización, a martillazos de terror. Para entender esta ejecución en toda su perturbadora magnitud, hay que conocer al verdadero protagonista, el verdugo. No era un soldado común, no era un bruto sin nombre con una espada romboide y mala actitud. No, el ejecutor del Coliseo era una leyenda con piel curtida por el calor de los metales y ojos que no habían conocido el remordimiento desde la infancia. Su nombre era Sextus Cassianus, aunque todos en los bajos fondos lo conocían como el escultor, no porque tallara mármol, sino porque creía que el cuerpo humano podía convertirse en arte, a través del dolor. Cassianus no entró al mundo de la sangre por necesidad, sino por vocación. Había comenzado como cirujano en las guerras de Germania, pero su interés en la anatomía pronto se volvió más creativo. Domiciano, siempre atento a los talentos más oscuros, lo descubrió tras una demostración privada. Cassianus había mantenido a un espía vivo durante 3 días, sin lengua, sin párpado y sin descanso, solo para experimentar con los límites del sufrimiento humano. ¿La respuesta de Domiciano? Le ofreció una plaza permanente en el Coliseo. Su función: convertir las ejecuciones en óperas de horror. Y vaya que lo logró. El día del filósofo, Cassianus no solo preparó los instrumentos, diseñó todo el número como un dramaturgo enfermo, dibujó cada fase del suplicio como quien compone una sinfonía. Lo suyo no era solo matar, lo suyo era esculpir el miedo, moldear la desesperación, afilar el espectáculo. Cuando el filósofo fue llevado a la arena, aún no sabía que su verdugo no era un ejecutor, sino un artista. Y en su camerino, sí, porque Cassianus tenía un camerino bajo el Coliseo perfumado con incienso y decorado con cráneos pulidos, afinaba sus instrumentos como un luthier macabro. Tenazas, curvadas cuchillas de precisión, púas de bronce, clavos diseñados para entrar sin romper hueso. Nada era improvisado. Todo tenía su propósito. El dolor no debe ser rápido. El dolor debe narrar una historia, solía decir mientras se colocaba su túnica negra con bordados dorados. Era el único ejecutor con uniforme personalizado, y nadie se atrevía a cuestionarlo. Esa mañana, mientras el sol se filtraba entre los arcos del Coliseo y la multitud rugía, Cassianus se preparó con la serenidad de un sacerdote antes de un sacrificio, y en su mente no pensaba en el filósofo como un reo, lo pensaba como un lienzo rebelde, sí, pero uno que sería transformado, porque en Roma el arte no siempre colgaba en las paredes, a veces moría gritando en una silla de hierro caliente, y cuando por fin salió a la arena, los murmullos se apagaron. Todos sabían que cuando Cassianus aparecía, no se trataba de una simple ejecución, se trataba de algo que la historia no olvidaría jamás. La arena ardía como si Vulcano hubiera dejado abierta la caldera del inframundo. El público, ya intoxicado por el vino barato y la promesa de sangre, rugía con la fuerza de una bestia insaciable. Pero no era el reo quien acaparaba las miradas en ese momento, sino los actores. Sí, los actores. 4 hombres, gladiadores reciclados y comediantes trágicos, que hoy tenían el honor de encarnar a los dioses del Olimpo. O, mejor dicho, la burda parodia que Domiciano había escrito en una noche de delirio y resentimiento. Vestían togas decoradas con lentejuelas, coronas de laurel falso y máscaras grotescas que los hacían parecer dioses deformes sacados de una pesadilla griega. Zeus, Afrodita, Hades y Apolo. El más gordo hacía de Afrodita, con pechos de barro y una voz chillona que repetía una sola frase: «A este mortal lo condeno por feo». El público estalló en carcajadas.
Domiciano aplaudía como un niño cruel viendo caer hormigas en ácido. Y ahí, atado a su silla ardiente, el filósofo ya no era un enemigo del Estado. Era un bufón involuntario, la piñata de un carnaval demente. El juicio comenzó. Zeus, que olía más a cabra que a poder divino, proclamó que el reo había robado el fuego de la palabra, y por ello debía ser castigado con fuego verdadero. Afrodita dictaminó que su rostro era ofensivo para el amor, y propuso desfigurar su rostro por justicia estética. Apolo, el dios de las artes, pidió que le arrancaran las uñas por haber escrito versos sin métrica. Hades no dijo nada. Solo escupió sobre el suelo de arena, lo cual, en la teatralidad romana, era una sentencia de muerte. Cassianus, de pie junto a ellos, con su túnica negra ondeando como la sombra de una maldición, recibió las órdenes con una inclinación teatral de cabeza. En su mano sostenía el primer instrumento, un largo hierro con forma de espátula. Lo colocó en el fuego. El público enmudeció. Era el silencio previo al sacrificio. Ese instante donde incluso los más sádicos contenían el aliento, como si el alma del Coliseo misma necesitara respirar. Y entonces, con una delicadeza espeluznante, Cassianus colocó la espátula al rojo sobre el muslo del filósofo. No con fuerza, no para matarlo, solo lo justo para que la piel burbujeara como queso fundido. El grito del reo no fue humano. Fue algo ancestral, el sonido que hace una mente cuando se da cuenta de que ya no hay retorno. Y el público aplaudió. Claro, porque estaban viendo el teatro de la muerte, la comedia más cruel jamás escrita. Los actores seguían improvisando. Hades se acercó al reo, fingió examinar sus ojos y gritó: «No ve el poder del emperador, sáquenle los ojos». Domiciano rió con una carcajada que heló la sangre de los senadores más cobardes, porque todos sabían que si no se reían con él, serían los próximos. Cassianus no vaciló. Sacó un pequeño gancho curvo, un instrumento diseñado para cirugías oculares, según decía su cofre de herramientas. Lo mostró al público, como un mago antes del truco final. Y se acercó, pero no fue directo al ojo. No, eso sería rápido. Lo rozó, lo presionó, lo movió apenas, solo para que el cerebro del reo empezara a colapsar con la anticipación. El filósofo temblaba, su boca abierta sin palabras, su cuerpo luchando entre el desmayo y la conciencia. Cassianus susurró algo que nadie oyó salvo el reo. Y luego, lentamente, comenzó. Lo que vino después no fue una ejecución. Fue un ritual, un descenso hacia los niveles más bajos de la dignidad humana, una ceremonia donde cada segundo prolongaba el sufrimiento y cada movimiento arrancaba una parte del alma. Dicen que el Coliseo olía siempre a 3 cosas: sudor, sangre y metal caliente. Pero aquel día, un cuarto aroma dominó el aire, el del miedo puro. No el miedo de morir, no, el miedo de morir de esa manera. Porque lo que Sextus Cassianus estaba realizando no era una ejecución, era una ópera perversa en la que cada órgano, cada músculo, cada centímetro de piel del reo era parte de una coreografía macabra. Y el público, por cruel que fuera, empezaba a sentir ese estremecimiento en la base de la columna que divide el sadismo del horror. El filósofo, aún vivo, porque por supuesto debía seguir vivo, ya no era un hombre. Era un amasijo de carne consciente, empapado en su propia sangre, bañado en gritos que parecían salidos de un animal agonizante. El primer ojo ya no existía. Cassianus se lo había extraído con una precisión quirúrgica mientras recitaba versos de Virgilio, porque el sarcasmo era parte del espectáculo. Cada palabra del poeta se contradecía con el chorro de sangre que caía sobre la arena, y los más cultos del público no sabían si reírse o vomitar. Los actores, ahora embriagados por la locura del momento, giraban en torno al reo como sátiros en un ritual dionisíaco. Afrodita le ofrecía un espejo roto. Zeus sostenía una antorcha y le decía que si hablaba mal del emperador,
El fuego se metería por su lengua y la incendiaría desde adentro. Apolo danzaba a su alrededor tocando una lira rota, produciendo sonidos chirriantes que hacían sangrar los oídos. Y en el centro, Cassianus, siempre calmado, siempre elegante, el hombre que tenía la capacidad de destruir cuerpos como quien talla madera. En sus manos ahora, un látigo de cuero endurecido, trenzado con púas de bronce. No para castigar, no para golpear al azar. Cada latigazo iba al mismo sitio, la espalda, justo al centro, donde convergen los nervios dorsales. El objetivo, no desgarrar la piel, sino colapsar los reflejos, para que el cuerpo del filósofo temblara sin control, como un muñeco de trapo sostenido por hilos invisibles. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El filósofo rió. Sí, con la mitad del rostro desfigurada, sin un ojo, sin uñas y con el cuerpo casi deshecho, rió. Una risa débil, rota, húmeda por la sangre que se le escapaba por la boca. Y esa risa se sintió como una bofetada al mismísimo Domiciano, porque en Roma reírse en la cara del emperador era más que rebeldía, era suicidio, pero con estilo. Domiciano se irguió desde su trono. Su rostro ya no mostraba diversión, mostraba furia, humillación. El filósofo había hecho lo impensable, le había robado el protagonismo, y en una rabieta digna de un niño demente, gritó: «Hazlo bailar, Cassianus. Hazlo bailar hasta que se le partan los huesos». Cassianus, sin perder la calma, asintió, y sacó su obra maestra, un artefacto que él mismo había diseñado y que solo usaba en ocasiones especiales. Era una plataforma de madera con clavos dispuestos estratégicamente. Se colocaba debajo de los pies del reo, y mediante sogas, se le obligaba a hacer pequeños pasos. Cada movimiento, un clavo. Cada paso, una perforación. Le llamaban la danza del ciego. Y el filósofo bailó, no por obediencia, no por rendición. Bailó por orgullo. Porque si iba a morir, que fuera con una sonrisa sangrienta en la cara. Porque en ese instante, dejó de ser víctima y se convirtió en símbolo. Porque su risa, en medio del infierno, fue el eco más poderoso que el Coliseo escuchó en décadas. Y Cassianus lo sabía. Por primera vez en su carrera, sintió que su obra estaba siendo superada por el propio lienzo. El filósofo, ese hombre que en otro tiempo discutía sobre el alma, la razón y la virtud, ahora era poco más que un amasijo de nervios maltratados que se mantenían de pie gracias a la pura terquedad de su espíritu. Había bailado sobre clavos, había perdido un ojo, había sido mutilado, quemado, humillado, y seguía allí, respirando como un toro herido, desafiando a su carnicero con cada estertor. El público, aquel monstruo de miles de cabezas, empezaba a inquietarse. Algunos ya no reían. Otros, los más jóvenes, apartaban la mirada. Las mujeres nobles que habían venido por espectáculo se cubrían los rostros con sedas perfumadas para no oler la carne calcinada. Pero no podían dejar de mirar, porque el Coliseo no era un teatro cualquiera, era un templo del morbo. Y justo cuando todo parecía haber alcanzado su clímax, Domiciano, con ese tono altanero de quien juega a ser un dios vengativo, se puso de pie y gritó: «Que reciba el castigo de Prometeo, por traer la luz del pensamiento, que sea devorado por la bestia que alimentó su orgullo». Cassianus se giró lentamente, como si ese anuncio fuera música para sus oídos. Domiciano había dado permiso para usar a su criatura favorita, Volucris ferox, el buitre negro de Numidia, una bestia entrenada desde la infancia para torturar lentamente. Este no era un animal cualquiera, era símbolo de la venganza imperial. Cassianus lo llamaba el fiscal de las entrañas. Lo sacaron de una jaula cubierta. El silencio se hizo sepulcral. Las garras de la bestia resonaban sobre el mármol. Su pico curvo, afilado como una lanza, brillaba con la sangre seca de antiguas víctimas. Volucris no mataba rápido. Oh, no. Tenía un entrenamiento único.
abrir la carne, desgarrar solo lo justo y mantener con vida a su presa el mayor tiempo posible. Cassianus, con un gesto casi reverente, hizo una incisión vertical desde el ombligo hasta el esternón del filósofo. No muy profunda, lo justo para que el buitre pudiera olfatear lo que venía. Y entonces le retiró las costillas hacia los lados, como si abriera una puerta. No, como si abriera un libro. El Coliseo enmudeció, no por respeto, sino por esa incomodidad que incluso los sádicos sienten cuando el dolor se vuelve demasiado real. Los senadores tragaban saliva. Las vestales se santiguaban disimuladamente. Los niños comenzaban a llorar. Y en el centro, la bestia bajaba su pico lentamente. Volucris hundió su rostro entre las vísceras del hombre. No para devorar de inmediato. No. Jugó. Reptó con su lengua bífida. Tironeó de un intestino con delicadeza, como si probara un vino raro. Luego sí, comenzó a desgarrar. Lento, rítmico, cruel. Y el filósofo seguía vivo. Jadeaba, gritaba, pero también murmuraba. Decía algo imposible de entender a primera escucha. Cassianus se acercó y, por un momento, la arena entera se inclinó hacia ese susurro como si de un oráculo se tratase. El filósofo, con su boca encharcada en sangre, repetía una sola palabra. Libertas, libertas, libertas. Una carcajada de desprecio recorrió las gradas, pero era nerviosa, porque sabían que esa palabra, libertad, era lo único que ese hombre podía oponer al poder total de un emperador que se creía Dios. Y con esa palabra, manchada de sangre y entrañas, había hecho temblar a Roma. Domiciano, herido en su ego, se levantó furioso y gritó: «Cassianus, acábalo ya, hazlo callar, hazlo maldecir su existencia». Pero Cassianus no se movió. El verdugo, por primera vez, dudaba, porque había ejecutado criminales, rebeldes, traidores, esclavos, pero nunca había matado a un símbolo. Y en ese momento, ese pedazo de carne moribunda en la arena era justo eso, un símbolo que no quería morir. El verdugo sabía que si lo ejecutaba en ese instante, el mártir viviría para siempre. Y por primera vez en el Coliseo, el verdugo dudó. En Roma, dudar era un lujo reservado a los poetas, a los filósofos quizás, a los soñadores con túnicas manchadas de vino, pero jamás a un verdugo. Un verdugo que dudaba era un arma rota, un martillo que temblaba justo antes del golpe. Y eso, para Domiciano, era un insulto que dolía más que 100 traiciones. Cassianus estaba inmóvil. Frente a él, el filósofo colgaba como un estandarte humano de resistencia, destripado, con los huesos abiertos, sin un ojo, sin piel en las manos, y sin embargo, vivo. Vivo y murmurando libertas, como si fuera un hechizo. El buitre seguía hurgando entre sus vísceras, pero incluso el animal, de alguna forma extraña, parecía haberse calmado, como si estuviera hipnotizado por aquella voluntad inquebrantable. Los gladiadores, los soldados, incluso los esclavos que barrían la sangre entre acto y acto, todos miraban a Cassianus esperando el final, esperando que ese dios menor del Coliseo hiciera lo que siempre hacía, imponer el silencio final. Pero Cassianus dudó. No apartó la mirada, no tembló, pero el aire alrededor de él cambió, como si su sombra se encogiera, como si su presencia, siempre firme, titánica, se resquebrajara bajo el peso de una idea que jamás había considerado. ¿Y si este hombre tenía razón? La pregunta era venenosa. Roma se había construido sobre espaldas rotas, sobre gritos callados, sobre libertad amputada. ¿Y si este harapo humano, con los intestinos colgando y una sonrisa maldita, era más libre que todos ellos juntos? Domiciano se dio cuenta, y su rostro se deformó en una mezcla de horror y rabia. «Cassianus, ejecuta al rebelde. Termina el espectáculo o tú serás el siguiente». El Coliseo entero contuvo la respiración, porque el emperador, el que hablaba con dioses y cortaba cabezas como quien corta pan, acababa de dudar también. Su voz no era firme,
Era aguda, inestable. Esa voz que solo se escucha cuando un tirano siente miedo de una idea. Cassianus se giró hacia él con una lentitud provocadora. En sus ojos, ni odio ni amor. Solo una lucidez brutal. «Mi señor», dijo, «lo he hecho todo por ti. He abierto gargantas como libros. He apagado revoluciones con fuego y cuchillo. Pero este hombre no es un traidor. Es un espejo. Y Roma no se gusta cuando se ve reflejada». Un silencio sepulcral se hizo en la arena. Domiciano apretó los puños. La vena en su cuello latía como si fuera a estallar. «¿Vas a desobedecerme, Cassianus?». El verdugo miró una última vez al filósofo, que ya apenas respiraba, pero cuya mirada, increíblemente, seguía altiva. Como si estuviera viendo no a su ejecutor, sino a su discípulo. Cassianus bajó la vista. Luego alzó su brazo. Todos pensaron que había cedido, que haría lo que debía hacer. Pero lo que sacó no fue su cuchilla. No fue su látigo. Fue su propia daga ceremonial. Y sin decir una palabra, se arrodilló ante el filósofo, levantó la daga, y con un gesto limpio y sin vacilaciones, se la clavó en el pecho. No para matarlo. No. Lo suficiente para que el corazón se detuviera sin dolor. Un acto de compasión que ni los dioses esperaban de él. Un gesto que no era romano, ni militar, ni imperial. Era humano. Y luego se puso de pie, con el rostro sereno, y lanzó la daga a los pies del trono imperial. La ejecución ha terminado. No hay victoria aquí, Domiciano. Solo memoria. El Coliseo enmudeció. Roma entera se tensó. Y por un segundo eterno, nadie supo quién gobernaba en esa arena, si el emperador o el cadáver de un hombre libre. La muerte del filósofo no fue un estallido, fue un suspiro. El Coliseo entero se quedó quieto, como si la arena misma se negara a tragar aquel cuerpo. Nadie aplaudió, nadie gritó, ni siquiera el buitre volvió a moverse. Todo era un retrato congelado de algo que se salía del espectáculo. Cassianus no volvió a arrodillarse, no huyó, no pidió clemencia. Solo caminó en línea recta, cubierto de sangre ajena, hacia las puertas de la arena como si nada más importara. Nadie se atrevió a detenerlo, ni los guardias, ni los soldados, ni los senadores, que tragaban miedo como si fuera vino rancio. Domiciano, desde su trono de oro, no pronunció palabra. Sabía que ese día había perdido más que autoridad. Había perdido el control sobre el relato. Porque en Roma el poder no residía solo en la espada. Residía en la historia que se contaba después. Y esta historia, esta ejecución sin gloria, este acto de humanidad brutal y peligrosa, ya estaba corriendo como fuego bajo la piel del imperio. No pasó un día antes de que los primeros rumores comenzaran a crecer. En las tabernas, en los baños públicos, en los mercados, se hablaba del hombre que no murió, del filósofo que obligó al verdugo a inclinarse, del último romano libre. Los detalles cambiaban según el narrador. Unos decían que habló con los dioses antes de morir, otros juraban que el buitre cayó muerto al tocar sus entrañas algunos. Incluso afirmaban que la arena se volvió roja como el vino cuando él expiró. Lo cierto era que la historia había escapado, se había desatado, y eso, para un tirano como Domiciano, era más peligroso que una revuelta. Mandó silenciar a los testigos. Arrestó a los esclavos que estuvieron ese día. Quemó los registros del evento en los archivos imperiales. Ordenó que el cuerpo del filósofo fuera reducido a cenizas y arrojado al Tíber. Prohibió pronunciar su nombre bajo amenaza de muerte. Pero había algo que ni siquiera el emperador podía quemar: la memoria. Y la memoria, una vez herida, se convierte en una bestia vengativa. Comenzaron a aparecer inscripciones anónimas en las paredes de Roma. Libertas, escrito con carbón o sangre. Alguien dejó una daga frente al Senado con una inscripción tallada: no hay victoria en el silencio. Los poetas comenzaron a escribir versos disfrazados,
donde un sabio sin nombre enfrentaba a un monstruo coronado. Las madres, en las afueras de la ciudad, comenzaron a contar a sus hijos la historia del hombre que murió libre. Domiciano lo sentía. En cada sala del palacio, en cada susurro, en cada mirada furtiva. La ciudad ya no lo temía igual, no porque fuera menos cruel, sino porque ahora había un mártir con el que compararlo. Y él perdía. Siempre. Una noche, en su sala privada, el emperador preguntó a su astrólogo: ¿Moriré como él? No, mi señor, respondió el anciano. Él murió con dignidad. Usted morirá con miedo. Nadie volvió a ver a ese astrólogo. Pero esas palabras resonaron más fuerte que cualquier augurio. Y en lo más profundo del palacio imperial, el hombre más poderoso de Roma empezó a tener pesadillas. Pesadillas donde un cuerpo sin rostro lo observaba desde la arena, con un ojo ciego y el pecho abierto, murmurando una sola palabra. No era una palabra de odio, ni de venganza. Era peor. Era una palabra de libertad. Y Roma, aquella Roma brutal, engreída, amante de la sangre y el espectáculo, empezaba a recordar lo que significaba, aunque le doliera, aunque la quemara por dentro, porque hay ideas que ni el Coliseo puede matar. Domiciano no dormía, no comía con gusto, no disfrutaba ya de los gritos de la arena ni del aroma metálico de la sangre caliente. El Coliseo, su templo de control y terror, se había convertido en un teatro maldito donde cada sombra le recordaba su fracaso. Intentó acallar la historia con otra historia. Mandó ejecutar a 100 prisioneros al mismo tiempo. Trajo elefantes para aplastar esclavos. Hizo que gladiadores luchen contra fieras drogadas para parecer más salvajes. Pero nada funcionó, porque la ejecución que nadie aplaudió se había instalado en la carne del pueblo como una maldición. Y lo peor, que el filósofo no tenía nombre. No podían borrarlo porque no sabían a quién borrar. Era una silueta sin rostro, un concepto que caminaba por las calles aunque estuviera muerto. Entonces Domiciano hizo lo que todo tirano hace cuando su látigo pierde poder. Creó un enemigo imaginario. Ordenó arrestar a todo aquel que mencionara la palabra libertas, sin autorización. Censuró a los poetas, persiguió a los maestros, prohibió que los niños escribieran en tablillas de cera sin supervisión de un centurión. Se creó una lista de comportamientos sospechosos: caminar solo de noche, mirar fijamente a una estatua del emperador, sonreír en la plaza sin motivo, y lo más grave de todos, silenciarse al escuchar su nombre. El pueblo lo llamó la cacería del fantasma, porque eso era lo que Domiciano perseguía, un espectro que lo atormentaba más que cualquier enemigo visible. Incluso sus más cercanos comenzaban a dudar de su cordura. Una vez, en mitad de una reunión del Senado, se levantó con el rostro pálido y gritó: «¡Lo escuchan! Está aquí, otra vez, el filósofo maldito. Ese bastardo sigue hablándome». Nadie dijo nada. Nadie se movió. Solo el eco de sus palabras rebotó entre las columnas, como una burla cruel, porque todos sabían que no había nadie allí, excepto en su cabeza. Fue entonces cuando se tomó una decisión en secreto. Los mismos hombres que juraron lealtad eterna al emperador comenzaron a reunirse en sótanos, en bodegas olvidadas, en los baños termales cerrados por reformas, y allí, bajo la luz titilante de antorchas y el miedo pegado a la piel, comenzaron a hablar, no de revolución, no todavía, sino de memoria. Empezaron a reconstruir el rostro del mártir, cada uno con una versión distinta. Unos decían que era griego, otros que era africano. Otros más juraban que su acento era del norte, tal vez de las Galias. Lo curioso era que todos lo recordaban distinto, pero todos recordaban algo. El mito se convirtió en un rompecabezas imposible de armar, y eso, irónicamente, le daba más fuerza, porque ya no era un hombre, era una idea, era una grieta en el mármol del imperio. Y cada vez que alguien contaba su versión, aunque fuera susurrando al oído de un hijo antes de dormir,
esa grieta se hacía más profunda. Cassianus, el verdugo que lo había liberado, también desapareció. Algunos decían que se había unido a los bárbaros, otros que se hizo ermitaño en una cueva en las montañas, pero la versión más contada y la más temida por el emperador era que seguía vivo en Roma, caminando como uno más, sin armas, sin poder, solo con la verdad en la mirada, y esa, como se estaba viendo, era la daga más peligrosa de todas. En el corazón del imperio, donde todo estaba diseñado para hacer olvidar, algo imposible estaba sucediendo. La memoria estaba ganando. Y cuando la memoria se vuelve leyenda, el poder comienza a temblar. Domiciano comenzó a hablar solo. Ya no confiaba en su esposa, ni en sus sirvientes, ni en su sombra. Decía que el filósofo aparecía en sus sueños, sí, pero no como un espectro violento, sino como algo peor, una presencia serena, inquebrantable, que lo observaba sin rencor. Eso lo volvía loco. Preferiría un fantasma que gritara, que lo culpara, que lo maldijera, pero ese silencio, esa mirada sin odio, era un espejo insoportable. Los baños del palacio fueron clausurados. Nadie debía ver al emperador temblar bajo el agua. Se decía que dormía con una espada bajo la almohada y que colocaba espejos por todas partes, buscando atraparlo. Al mártir, al que no tenía nombre, al que no sangraba aunque lo partieran en dos. Se decía también que hablaba con estatuas, pero eso ya no sorprendía a nadie. Mientras tanto, en las calles, comenzaba a crecer algo más inquietante que una rebelión: la esperanza. Una esperanza subversiva, taimada, que se escondía entre las frutas del mercado y los rollos de papiro en las bibliotecas. Roma empezaba a hablar de libertad, pero no como concepto político. No. Hablaban de libertad como si fuera un perfume olvidado, una sensación que apenas recordaban, algo que una vez sintieron y que ahora, gracias a un hombre anónimo descuartizado en la arena, volvían a saborear. Las madres contaban a sus hijos una historia con final trágico, sí, pero con una lección insólita. ¿Ves, hijo? Puedes morir, pero también puedes morir sin ser un esclavo. Y eso, para un imperio construido sobre la obediencia, era dinamita envuelta en canciones de cuna. Los escritores comenzaron a dejar pergaminos anónimos en los templos, pequeños textos con frases como «El emperador es solo un hombre» o «Si tienes miedo, no eres libre». Y lo más escalofriante, pequeñas cartas que simplemente decían «Yo también vi al filósofo». Domiciano reaccionó como se esperaba, con violencia. Mandó decapitar a 5 filósofos en un solo día. Prohibió reuniones de más de 3 personas si no eran religiosas. Quemó bibliotecas. Pero cada acto de brutalidad, en lugar de silenciar al pueblo, alimentaba la leyenda, porque mientras más trataba de borrar al mártir, más lo esculpía. Y aquí viene lo curioso, lo que nadie esperaba, lo que ni el propio emperador pudo prever. Los gladiadores comenzaron a imitarlo. En las batallas de práctica, uno de ellos, un germano enorme conocido como Albinus, se negó a rematar a su oponente y en lugar de alzar la espada, extendió el brazo como si ofreciera perdón. Un gesto simple, pero la arena tembló. El público no aplaudió. Se quedó en silencio. Un silencio que decía: «Sabemos a quién estás imitando». Y en ese momento, Albinus dejó de ser un gladiador. Se convirtió en una chispa. En los días siguientes, otros lo imitaron. Algunos caían luchando con una frase en los labios: «No soy tu entretenimiento». Otros simplemente dejaban sus armas en el suelo y morían de pie. Domiciano entró en pánico. Ordenó que los nuevos gladiadores fueran drogados antes de luchar, que se les atara un diente de plomo bajo la lengua para que no pudieran hablar al morir. Pero ya era tarde. La dignidad, esa palabra maldita que tanto temía, estaba infestando la arena. Los dioses de mármol que adornaban el Coliseo empezaron a ser mutilados por las noches. Alguien les arrancaba los ojos. Otros aparecían con vendas pintadas sobre la boca. Y los niños, oh, los niños,
comenzaron a jugar a ser el filósofo. Uno se tumbaba en la arena, otro fingía ser el verdugo, y siempre, el niño en el suelo moría mirando al cielo, con una media sonrisa, porque sabían intuitivamente que aquel que no tenía miedo, aunque muriera, vencía. Roma ya no podía volver atrás. La sangre derramada había alimentado algo que no sabía retroceder, y Domiciano, el emperador absoluto, el señor de la vida y la muerte, ya no gobernaba sobre hombres, sino sobre una ciudad que esperaba su caída, esperaba que, finalmente, los mármoles crujieran, y que los dioses, por una vez, sangraran. La mesa estaba servida para 12. ¡Qué irónico! 12 hombres, como los antiguos dioses, o como esos otros que se sentaron con un tal Jesús en Judea, siglos antes de que Roma decidiera que la misericordia era un lujo peligroso. Domiciano estaba en la cabecera, por supuesto, envuelto en púrpura, más espectro que emperador. Nadie masticaba sin su permiso, nadie respiraba sin medir el ritmo de su pecho. Y sin embargo, esa noche había algo distinto, algo en el vino, algo en el silencio. Un temblor apenas perceptible que recorría las venas del mármol, como si el Coliseo, a unas cuadras, hubiera decidido exhalar por primera vez desde su creación. Domiciano, paranoico, no comía desde hacía días. Se limitaba a observar, a sospechar, a acusar con la mirada, uno a uno. ¿Tú soñaste con él anoche?, preguntó a un general que había servido en Britania. El hombre no respondió. Solo bajó la vista. El emperador rió. Una risa amarga, hueca, como si le doliera hasta la garganta. Claro que sí, todos lo hacemos. Ya no somos romanos, somos su audiencia. Y lo peor es que está ganando. Nadie se atrevió a responder, porque lo que dijo era verdad. Y en Roma, la verdad era más peligrosa que un puñal. La traición no llegó con fanfarria. No hubo discursos heroicos ni rebeliones gloriosas. Fue algo más vulgar, más romano, más real. Llegó en la forma de Stephanus, su secretario personal, un esclavo liberado que llevaba años a su lado, tomando notas, firmando edictos, observando. Una sombra con nombre. Esa noche, fingió tener una dolencia en el brazo. Pidió al emperador una audiencia privada para tratar un asunto urgente sobre la tesorería. Domiciano aceptó, irritado, paranoico, cansado. Y mientras el emperador caminaba hacia el escritorio, en su santuario privado de oro, Stephanus se quitó una venda del brazo y sacó el puñal escondido. No fue una ejecución limpia. No hubo un solo golpe certero. Domiciano luchó. Se revolvió como un animal acorralado. Mordió. Gritó. Maldijo a dioses que no respondían. Pero lo que más aterrorizó a los guardias, que entraron segundos después, fue la última palabra que salió de su boca. Perdón, nadie se lo esperaba. El hombre que había aplastado a Roma con el peso de su ego, que había convertido el Coliseo en un altar de horror, que había matado a un filósofo por no arrodillarse, suplicaba, no por su vida, sino por algo que ni siquiera él comprendía del todo. Tal vez pedía perdón al pueblo, tal vez al mártir, o tal vez, y esto era lo más espantoso, al niño que alguna vez fue, antes de que el poder lo devorara desde adentro. Domiciano murió entre muebles volcados, con la túnica rasgada, sin testigos que lo lloraran. Su cadáver fue enterrado sin honores, de forma clandestina, y su nombre borrado de todas las inscripciones imperiales. Un castigo reservado solo para los más infames. Pero aquí viene lo retorcido. Aquí viene el giro que ningún dramaturgo se habría atrevido a escribir. La tumba del filósofo, aquel ejecutado en la arena con la dignidad intacta, nunca existió. No había lápida, no había nombre, y sin embargo, en cada muro de Roma, alguien escribió una frase en carbón, en sangre, en ceniza. Aquí yace el hombre que venció al emperador. No había cadáver, no había huesos, solo una victoria invisible y eterna. Roma despertó a un silencio que no sabía cómo manejar.
Sin su emperador, sin el tirano que sostenía el látigo invisible sobre sus cabezas, la ciudad parecía un cuerpo sin columna vertebral. Los ciudadanos, que durante años habían caminado con la sombra del miedo pegada a la piel, ahora vagaban como fantasmas liberados de una prisión que ni siquiera sabían que existía. Pero la ausencia de Domiciano no significó paz, sino una peligrosa libertad, un vacío que se llenó rápido con susurros, con conspiraciones, con la necesidad humana y romana de encontrar un nuevo enemigo. El Senado, siempre hambriento de poder, se lanzó a purgas disfrazadas de justicia, pero nadie logró realmente borrar la marca que el filósofo y su muerte habían dejado en la conciencia colectiva. Porque aquel mártir sin nombre, aquel hombre que había desafiado la maquinaria implacable del imperio desde la arena, empezó a ser más que una leyenda. Se convirtió en un símbolo que atravesaba clases y muros. En tabernas, esclavos susurraban su nombre con respeto, los patricios dibujaban su silueta en secreto, y los gladiadores lo invocaban antes de cada batalla. Roma había sido sacudida hasta la médula por una ejecución que pretendía humillar y someter, pero que terminó alimentando una llama subterránea imposible de apagar. Y aquí está lo irónico. El hombre que jamás quiso ser rey, ni héroe, ni siquiera ser recordado, logró algo que ningún emperador consiguió. Enseñó que la verdadera fuerza no está en la espada, sino en la voluntad de no ceder ante el terror. El Coliseo, esa gigantesca máquina de muerte, dejó de ser solo un circo y se volvió un altar donde la dignidad se vengaba en silencio. Y mientras Roma se debatía entre miedo y esperanza, el nombre del mártir se volvió un eco imposible de borrar. Domiciano fue olvidado, pero aquel hombre anónimo se hizo eterno. El imperio, en su arrogancia, creyó que, borrando las inscripciones, destruyendo los papiros y castigando a quienes osaban mencionar al mártir, podría borrar la semilla de la subversión que había germinado en las entrañas de Roma. Pero no contaba con que la historia verdadera no se escribe con decretos ni con espadas, sino con palabras susurradas al oído y con gestos que desafían la tiranía en silencio. Mientras los senadores intentaban controlar la narrativa desde sus lujosas villas en las calles y en las catacumbas, nacía una resistencia invisible. Mujeres cosían en secreto símbolos que recordaban al mártir en los dobladillos de sus túnicas. Esclavos contaban la historia en voz baja mientras trabajaban, y los niños jugaban a replicar sus gestos de dignidad y desafío. La narrativa oficial decía que el filósofo había sido un criminal, una amenaza para el orden, pero el pueblo sabía la verdad. El mártir había sido un espejo, un recordatorio de que incluso bajo el yugo más cruel, el alma humana puede resistir y vencer, y así, sin banderas, sin ejércitos, sin discursos grandilocuentes, Roma comenzó a desobedecer, no con violencia, sino con la fuerza más letal para un tirano: el desprecio silencioso. Los gladiadores ya no luchaban solo por la gloria o la vida, sino para honrar esa chispa que un hombre anónimo había encendido en la arena, y cada muerte en la que elegían la dignidad en lugar del espectáculo era un golpe al corazón del imperio. El Coliseo, símbolo de poder absoluto, se convirtió en un templo profano donde el martirio y la resistencia se entrelazaban, y los ecos de aquel hombre sin nombre retumbaban más fuerte que cualquier rugido de las fieras. Domiciano había caído, pero su imperio nunca logró aplastar esa voz que emergió de la sangre derramada, porque la historia más poderosa no es la de los emperadores, sino la de quienes sin coronas ni ejércitos cambian el curso del tiempo con un simple acto de valentía. La historia de aquel mártir anónimo, nacido en el polvo y la sangre del Coliseo, no se quedó confinada a las piedras de Roma ni a sus calles llenas de sombras. Viajaba con los comerciantes que cruzaban fronteras, con los soldados que regresaban de campañas lejanas y con los esclavos que llevaban consigo relatos de dignidad que ni la esclavitud pudo silenciar. En cada rincón del imperio, desde las heladas tierras de Britania hasta las arenas abrasadoras de Egipto, se susurraba su nombre sin siquiera saberlo, como un mantra que despertaba conciencia y esperanza,
Era el recordatorio de que, aunque el poder puede comprar ciudades, puede derribar reyes y quemar libros, nunca podrá encadenar el alma humana cuando ésta decide ser libre. Roma quiso enterrar esa historia, quiso silenciar esa voz, pero no sabía que había sembrado una semilla indestructible. Y mientras los siglos pasaban, la figura de aquel hombre se transformaba no en un emperador, ni en un dios, sino en un símbolo eterno de resistencia. Un espejo donde todos los oprimidos podían verse reflejados. Quizás la ejecución más perturbadora del Coliseo no fue la violencia ni la crueldad de la muerte, sino el despertar que provocó el incendio invisible que consumió el miedo y que hizo temblar los cimientos del poder. Así, en el escenario brutal y sangriento de la antigua Roma, nació una verdad que desafía el tiempo. El poder puede ser efímero, pero la dignidad es eterna. Y mientras alguien recuerde esa historia, mientras un susurro la mantenga viva, ningún tirano habrá ganado realmente, porque la ejecución más perturbadora del Coliseo no fue solo la muerte de un hombre, sino el nacimiento de una rebelión que jamás pudieron extinguir. Fin.